Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Continuamos con el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy pues estamos hablando de un tema muy interesante y aprovechando que tenemos al experto en estos temas, le quiero consultar qué pasa con ese eslabón perdido de la humanidad, esa evolución de homínidos y cómo esto se entrelaza con la historia que venimos contando desde la primera parte de este programa. Claro que sí, mira, ese contexto es muy interesante, porque una vez se crearon las condiciones en el planeta, tuvieron que empezar a crearse seres, ¿verdad? Y los seres empezaron a desarrollarse y se considera que la vida inició en el mar, ¿sí? Los primeros seres, organismos unicelulares, se crearon en el mar y que posteriormente se fueron creando en la Tierra, fueron evolucionando y esto es un proceso que tarda miles y millones de años. Ahora bien, hay un gran misterio para la humanidad que es el eslabón perdido, pero no solo es uno, hay miles de eslabones perdidos en la humanidad respecto a la evolución de múltiples seres biológicos. Dentro de este contexto tenemos el de los homínidos, el más importante, que es el de la humanidad, cómo se creó la humanidad a partir de los homínidos. Y lo que se le llama el eslabón perdido es que durante el proceso de evolución de los simios, estos seres tuvieron un adelanto. Es como si de alguna forma hubiera sucedido algo en la historia de la humanidad que aceleró potencialmente y exponencialmente su proceso evolutivo. Es decir, esa brecha que hay entre verlos como homínidos, ¿sí? Y pasar a convertirse en Homo sapiens, en seres pensantes que ya se desplazaban en dos piernas de manera recta. Este gran salto evolutivo tardaría millones y millones de años de manera natural. Ahora bien, la ciencia no se logra explicar cómo sucedió de manera tan rápida. Y es allí donde entra este eslabón que considera la ufología como donde se debería considerar que debió haber una intervención de seres de un mayor grado de conciencia y evolutivo que denominaríamos hoy en día seres extraterrestres. Y estos seres pudieron haber llegado a la Tierra y haber modificado los homínidos para acelerar ese proceso evolutivo. Dentro de este contexto, rápidamente, hay algo que se llama el Gran Plan Cósmico. Y esto es una serie de canalizaciones de múltiples personas que fue condensado dentro de este documento que se llama el Gran Plan Cósmico y que está publicado dentro de la página del gran investigador y reconocido Sixto Paz Wells, un hombre que lleva más de 45 años de investigación del tema ovni extraterrestre y que allí está publicado este documento de manera gratuita para quien lo quiera ver, incluso está en videos, se llama el Gran Plan Cósmico, lo pueden encontrar, y allí se narra de que estos seres de alguna forma fueron intervenidos, los protohomínidos o los homínidos, fueron intervenidos por una raza de seres extraterrestres que llegaron a la Tierra y en una gran nave laboratorio, y que de alguna forma tomaron estos seres, los modificaron genéticamente para crear lo que se conocían como los Adanes y las Evas, que en realidad no era uno, sino que era una especie que había sido intervenida genéticamente para crear una especie más avanzada a nivel evolutivo, más cognitiva, ¿de acuerdo? Y que estos seres eran de raza negra, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos que tener claro. Es decir, los primeros seres que habrían habitado la Tierra eran de raza negra. Y otra de las cosas que nos dicen es que de una Eva surgió un Adán y no que de un Adán surgió una Eva. Ok, también nos habla de que hubieron 7 ingenieros genéticos que fueron los que intervinieron y que estos ingenieros genéticos obviamente tenían gran tecnología para poder realizar estas modificaciones genéticas. Es decir, ese tema de sacar la costilla y crear un ser humano solo tiene sentido desde el punto de vista genético, ¿cierto? Porque ya sabemos y ya tenemos claro que tenemos la capacidad de clonar, la tecnología de la clonación, es decir, tomar ADN de otro ser vivo y crear otro con exactamente las mismas características. Eso ya lo podemos hacer. Ahora, si nosotros ya llegamos a este nivel evolutivo, es decir, que había una especie en el pasado, un grupo de seres que ya tenían ese nivel genético y tecnológico tan desarrollado que les permitía hacer estas intervenciones. Eso tiene mucho sentido cuando hablamos de que desde una costilla se crea otro ser humano. Es la única forma como se podría haber creado, ¿verdad? Hay un tema acá que tenemos que aclarar. Si hubo esta intervención genética, debió haber en algún momento pruebas de que esto sucedió, ¿cierto?
¿Dónde están las pruebas de que esto sucedió? Si esto es una teoría que probablemente pueda llegar a tener un sentido, ¿dónde están las evidencias de que esto sucedió? ¿Dónde está? ¿Dónde podemos encontrar algo que nos diga de que pudo haber sido real esto que estamos diciendo? Bueno, sencillamente si nos adentramos en la cultura sumeria, en la cultura de Mesopotamia o en la cultura que hoy en día es lo que está ubicado Irán, Afganistán y toda esta zona de Oriente, nos daríamos cuenta que hay unos seres que se les muestra con grandes barbas, serían los seres babilónicos o se les conoce como sumerios también, grandes barbas y unas alas. También se les ve con cabeza de pájaro y unas alas. Estos seres, muy curiosamente, dentro de la Operación Tormenta del Desierto, que fue este conflicto bélico que sucedió con Afganistán, Irak y toda esta zona, fueron destruidas, es decir, el Museo de Irak y de Bagdad fue destruido y tenemos evidencias y ustedes las pueden encontrar en internet donde estas esculturas, estas evidencias o estos registros tan importantes de la humanidad fueron destruidos. Tomaban grandes martillos y diferentes tipos de herramientas para destruir todo esto cuando sucedió esto. Y se supone, o de acuerdo a lo que dicen, es que eran habitantes de ese mismo lugar los que lo destruían. Pero esa es la pregunta que probablemente nos genere más curiosidad. ¿Realmente eran seres o personas o habitantes de ese mismo sector? ¿Eran residentes de esos mismos lugares, de la zona que estaban siendo atacadas los que destruyeron eso? ¿O sencillamente fueron influenciados o de alguna forma incentivados a destruir todas esas reliquias arqueológicas de innumerable valor arqueológico para la humanidad? ¿Sí? Rápidamente les cuento que yo estaba muy pequeño cuando esto sucedió y realmente desde mi interior surgió un llanto profundo que se expresó a nivel físico. Yo me encontraba con mi abuelo, aún recuerdo ese momento, estaba viendo en la televisión cuando esto estaba sucediendo, yo no tenía ni idea de arqueología, no tenía ningún contexto de qué era lo que estaba sucediendo, solo sabía que había una guerra, pero cuando vi que estaban destruyendo eso, que era arqueológico, que para mí y en mi intuición tenía una profunda importancia para la humanidad, empezó a surgir en mí el llanto, algo que no se puede explicar, que solamente se puede explicar desde el punto de vista intuitivo y desde lo que puede llegar a ser nuestra alma, de nuestra conexión ancestral con esas evidencias. Entonces, esto nos daría a entender que de alguna forma es otro intento en que se intentó borrar la memoria de la humanidad, como sucedió con la Biblioteca de Alejandría, una biblioteca que fue destruida hace años, quemada, donde se crearon innumerables libros de valor incalculable para la historia de la humanidad. Entonces, este sería otro intento de borrarnos la memoria de cómo fue creada nuestra humanidad, de los seres que intervinieron, y eso está dentro de las tablillas sumerias. Si lo investigan, allí también pueden encontrar evidencias de ello, que fueron traducidas por Zecharia Sitchin, el gran investigador de lenguas muertas. Dentro de estos seres se les ve portando un contenedor que parecía un candado y en él se ven dos serpientes entrelazadas y en el medio de las dos serpientes un hombre. Eso significaría la hebra del ADN. Si ustedes han visto el ADN, la forma como se representa el ADN es como una serpiente entrelazada, dos serpientes entrelazadas una con la otra. Es decir, esto lo que nos está queriendo decir es que estos eran los grandes genetistas, los ingenieros genéticos que de alguna forma alteraron y modificaron la genética de estos protohomínidos o homínidos para acelerar su proceso evolutivo y que allí estarían las piezas para encontrar la historia perdida de la humanidad. Que probablemente cuando sucedió esta guerra de Operación del Desierto, se intentó borrar la memoria de la humanidad de esta forma. Otras pruebas que podemos encontrar respecto a esto está en Egipto. Lo podemos encontrar tanto en Egipto como en Sumeria, como en la cultura sumeria, y son barcas. Las barcas de los dioses que se nombran en muchos contextos arqueológicos de múltiples culturas alrededor del mundo. Las barcas de los dioses, y se representa tal cual. Tengo una imagen en este momento de una barca, lo que se representaría como una barca, y en ella hay tanto animales como seres montados en ella. Otra que es en Egipto, esto está, acá se ve en Egipto y se ve a Ra, la deidad Ra, que es un ser que tiene cuerpo humano pero cabeza de pájaro. Y allí se le ve con dos seres montando en la barca. Pero lo más curioso de esto es que estas representaciones se hacían en los techos. En los techos de Egipto se mostraban estas barcas y los seres encima de las barcas. ¿Por qué se representaba una barca en el techo? Porque era el lenguaje que tenían en la época. Si no existían aviones, ¿qué era lo más parecido a un medio de transporte? Una barca. Y allí en las barcas
pues las pintaban en el techo porque era el lenguaje que disponían en su época y las pintaban en el techo porque representaba que eran los seres que venían en esas barcas, seres que venían de otros lugares del universo. Ahora, ¿estas modificaciones genéticas son nuevas? No, ya existen organismos GMO, genéticamente modificados. Las frutas, los alimentos se han modificado. Las fresas se hacen más grandes. Las aves se hacen más grandes. El banano, si ustedes probablemente conocen el banano, normalmente una fruta muy conocida en Colombia y que se consume muy habitualmente, realmente el banano es lleno de pepas, de semillas. Tiene más semillas que incluso, como lo queramos denominar, la sustancia del banano. Es más pepas o más semillas que cualquier otra cosa. Es decir, cuando ustedes normalmente abren un banano que no ha sido modificado genéticamente, que no ha sido alterado de ninguna forma, su estado natural es lleno de semillas y la masa que tiene para consumir es muy poca. Por el contrario, esto fue modificado genéticamente, como se ha hecho con múltiples frutos, esos frutos que yo llamo frutos perfectos. Esos frutos perfectos no son naturales. Cuando son tan grandes, tan rojos, tan vívidos, algo ha sido modificado en ellos. La naturaleza es imperfecta, ¿sí? Estas modificaciones genéticas se han hecho tanto en alimentos como, no sé si recuerdan el caso de la oveja Dolly, que fue modificada genéticamente, es decir, que se creó una réplica exactamente igual de esta oveja. O probablemente para los que no hayan visto, les recomiendo muchísimo la película Matrix, que realmente si ustedes lo mismo desde una perspectiva y empiezan a razonar toda la información que allí se transmite, tiene mucho sentido, ¿sí? No es algo sencillamente futurista, no, tiene mucha lógica cada una de las palabras que se nombra allí. Y allí se ve en algún momento cuando un hombre es replicado miles de veces. Es decir, el mismo hombre con la misma apariencia, las mismas facciones, se ve exactamente igual en múltiples lugares. Y esto sería lo que se conocería como duplicación genética o la clonación. Entonces, dentro de este contexto, las intervenciones genéticas ya para nosotros son una realidad aproximadamente desde los años 60, en una realidad. Entonces, no sonaría para nada descabellado que hubieran llegado seres de otros lugares del universo a modificarnos genéticamente para ayudar al avance evolutivo y para que este avance sucediera en breve, para acortar este avance evolutivo, para que fuera cada vez más rápido. Ahora pregúntense cómo se da sentido a toda la infinidad de colores de piel, colores de ojos, diferente cantidad, colores y apariencias del cabello, estaturas, contexturas, colores de ojos, de piel, todos estos colores de cabello. ¿Cómo se da explicación si solo nacieron dos seres? ¿Cómo se puede dar explicación a todos los diferentes colores de piel que hay en este momento y que pululan en el planeta Tierra? ¿Cómo se da sentido si todo sucedió solamente de dos seres? ¿Acaso dos seres tuvieron la capacidad de procrear tan diferentes variedades solamente con dos seres? No tendría sentido, pero desde el punto de vista de modificación genética y desde el punto de vista de que no fueron seres sino razas las que se fueron creando, sí, quizás podría tener algún sentido, ¿de acuerdo? Lo que queremos en UFO Internacional con esto es sembrar en ustedes una semilla de curiosidad, una semilla que permita germinar en ustedes y cultivar esa curiosidad para que sigan haciéndose preguntas y sigan indagando y sigan encontrando información para que cada una de esta información que les pasamos y que les damos y que les proporcionamos solamente sea una pieza que les permita armar su rompecabezas personal de lo que sería la historia de la humanidad, ¿de acuerdo? Entonces, Juliet, Carlos, María, no sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Por mi parte, esto era lo que les deseaba transmitir por lo menos en este episodio. Cada respiración, cada gota de agua que bebemos está conectada con la naturaleza. Respiremos nuestro oxígeno. Muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un gusto todo lo que usted nos ha comentado y desde el contexto ufológico, Juliet tiene una pregunta para usted que es bien interesante acerca de algunas dudas en cuanto a la temática que hemos estado tratando, Juliet. Claro que sí, Marían. Quisiera preguntarle a Andrés en cuanto a las edades y tiempo de vida, por ejemplo, de las personas que se dice que anteriormente vivían muchísimos más años. ¿Qué podemos decir frente a esto? Realmente eso también sería una de las cosas que nos inquietaría bastante. ¿Cómo era posible que se dijera que estos seres pudieran llegar a vivir tantos años? Matusalén creo que vivió alrededor de 996 años o algo así.
¿Cómo se puede llegar a alcanzar una edad biológica tal? Porque allí lo que se narra es literal, vivieron tantos años. Pues sencillamente eso puede ser explicado desde el punto de vista genético, desde los alimentos que consumían hasta la genética que tenían. Es decir, esos seres de ese entonces no tenían las mismas capacidades y modificaciones genéticas que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque de alguna forma, con el paso del tiempo, si ustedes se fueron dando cuenta, en la historia bíblica, en el pasado los seres llegaban a vivir 900, 800, 700 años. Dice ahí literalmente en el contexto bíblico. Eso es real, esos seres llegaron a vivir ese tiempo. En el punto de vista no solamente que de pronto muchos lo perciben, no, sí es que su alma siguió viviendo. Por supuesto, el alma es infinita, pero ellos están hablando ahí literalmente del contexto biológico, es decir, que las capacidades biológicas, científicas y estructurales de su ADN habían sido modificadas, alteradas o de alguna forma provenían de otra fuente que tenía capacidad, bien sea o de regeneración celular o de tener grande capacidad para vivir por periodos de tiempo muy, muy prolongados. Es la única explicación que puede llegar a tener sentido. Una modificación o una alteración genética dentro de su ADN. ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Cómo podemos contactarnos con usted y para las personas que sea de muchísimo interés estas temáticas? ¿Cómo se podrían contactar con usted o con la red ufológica? ¿Cuáles son las redes sociales? Estaremos súper pendientes para que los oyentes que tengan dudas extras acerca de este tema, ingeniero Andrés Romero, pues nos lo dejen saber y que ahora usted le comparta sus redes sociales y qué temas están trabajando en este momento en su red y qué van a trabajar y quiénes pueden ser parte de ella. Claro que sí, mira, todos son cordialmente invitados, somos UFO Internacional, nos pueden encontrar principalmente en Instagram, es nuestra red principal, estamos como UFO, raya al piso o guión al piso internacional, UFO, guión al piso internacional, así nos pueden encontrar en Instagram, tenemos una comunidad de más de 200.000 personas allí y estamos iniciando en YouTube, dándonos a conocer, vamos a iniciar un proceso de entrevistas y seguimos compartiendo información de valor. También en TikTok nos pueden encontrar y actualmente estamos entregando un curso que sale por tiempo limitado, es un programa educativo donde tenemos más de 10 horas de contenido de todo este tema ufológico y el tema extraterrestre. Vamos a estar ahí promoviéndolo en la siguiente oportunidad para que ustedes puedan llegar a adquirirlo en el momento que lo deseen. Allí abarcamos toda la información a profundidad del tema ovni y extraterrestre para lograr que ustedes logren pasar de la duda a la certeza del tema ovni y extraterrestre. Entonces son cordialmente bienvenidos a UFO Internacional. Acá tenemos una mente muy abierta y son bienvenidos para compartir sus experiencias con nosotros. ¿Tienen ustedes actividades online, ingeniero Andrés Romero? ¿Tienen ustedes de pronto conexiones en línea a través de redes sociales de personas que no sepan del tema aún mucho, pero que les llame la atención y que quisieran conocer más? ¿Dónde dejamos ese grupo de personas que aún no dan ese paso y que les da un poco de miedo acercarse a esto, pero que al final es todo un gran descubrimiento? Claro que sí, pueden inscribirnos a nuestro Instagram y les podemos dar acceso a un grupo de WhatsApp que nos permita contrarrestar información, contrastar, compartir, conocer de otras personas que han tenido casos similares o encuentros de algún tipo con estos seres o que tienen alguna afinidad con esta temática y de alguna forma ser parte de una comunidad donde se comparta toda esta información. Ingeniero Andrés Romero, pues muchísimas gracias por este maravilloso espacio que usted ha compartido con nosotros hoy, hablando de esos grandes misterios de la Biblia y principalmente hoy viendo el tema de la historia de la creación y esperamos tenerlo pronto en nuestro programa nuevamente para seguir con el segundo subtema, encuentros misteriosos. Muchísimas gracias por su tiempo y por este maravilloso programa. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y esperamos vernos muy pronto en el siguiente episodio de Misterios de la Biblia. Al ingeniero Andrés Romero, muchas gracias. Muchísimas gracias a Carlos Alberto, a Mariana, a nuestros oyentes. Les recordamos las redes sociales Facebook e Instagram Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva y portales web www.nuestrooxigeno.com y www.caliradio.co. También nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307 y le invitamos a darle like y suscribirse al canal de YouTube Nuestro Oxígeno Oficial y Grupo Musical Pa' Vivir Contento.
Pues muchas gracias, Juliet. También muchas gracias a usted, Marian. A usted, Carlos Alberto, a nuestro invitado, el ingeniero Andrés Romero, muchísimas gracias. Gracias también por mostrarnos esta temática y compartirla a nuestros oyentes. Su conocimiento, su tiempo para nosotros es muy valioso y también acercar a más personas a estos temas, quienes tengan la duda o más bien la curiosidad, pues qué bonito que a través de esta red de UFO Internacional puedan encontrar muchísimo conocimiento y cada vez aprender más de estos temas. Que haya vida inteligente más allá de nuestro planeta Tierra es indiscutible. Sería un gran desperdicio que solo en nuestro planeta Tierra, en medio de trillones de más planetas, soles, galaxias, pues realmente solo hubiera vida aquí. Y estos son temas que han sido objeto de mucha especulación y debate en la comunidad científica, pero vale la pena profundizar, reflexionar sobre ello. Muchos científicos creen que es posible que exista vida en otros planetas. En cuanto a las naves espaciales, la tecnología ha avanzado mucho en las últimas décadas y ahora somos capaces, los seres humanos, de enviar sondas espaciales, todoterrenos, vehículos todoterreno, a planetas como Marte para explorarlos. Sin embargo, aún no hemos sido capaces para enviar seres humanos a otros planetas. Amables oyentes, muchas gracias. En nombre de Marian Aguilar Quintero, Juliet Mora, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar y las emisoras que nos escuchan. Sería muy importante que sigamos explorando, sigamos conociendo, sigamos investigando, sigamos leyendo y reflexionando, porque de verdad la semilla de la curiosidad nunca debe apagarse. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.